Muy buenas noches y bienvenidos a este especial de En la Cabina, reunión de emergencia. Interrumpimos la programación habitual de Pichile Mundo los días sábados porque era necesario. El concilio dijo que era necesario tener que juntarnos acá esta noche por la pantalla de pichilemutv.org y también a través de vivo.pichilemutv.org en directo para Pichilemu, Chile y el mundo. Y también a través del canal 16 de CableNet para los que están a través del cable. Se preguntarán por qué los convoqué a esta reunión, compañeros en el crimen. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? Bien, Bien. Oye, Hola, ¿qué tal a todos? Saludarlos nuevamente acá. Sí, el Pichimundo más extraño que en la cabina. La cabina 2.0. Saludos al Vasco ahí. La fusión. en la cabina mundo. Jorge, palabras. Primero que todo, muy buenas noches a todos, a Marco, a Juan Pablo y a Juan Pablo, y esperemos que el programa sea de utilidad para la gente. Eso. Y hablamos de humano divino y todo. Lo humano para veces en nuestra vida propio. Ya. Exacto. Miren, un gusto de vuelta al programa, pero obviamente comunicarse porque estamos en una emergencia, ¿ya? Después de ¿cuánto nuestro programa? Hacemos seis Más o más menos. Más o menos como 2 meses más o menos. Si dejamos de hacerlo como en septiembre porque estábamos empezando a tener mucha pega y ahora estamos con full pega. Pero nos hicimos un tiempo para venir. Estamos en emergencia porque el coronavirus está poniendo en peligro. No, pero claro, hay una guerra. Una guerra contra el coronavirus, señores. Implacable, poderoso, invisible, que no se quiere ir. Y que está en el aire. Está en el aire, en vivo y en directo. Oye, y un chiste cruel, son pulmones, tío. Pero desgraciadamente la gente amerita porque estamos con el COVID encima de Pichilemu. Varios contagiados, llegamos a tener en un minuto más de 20 contagiados que Pichilemu, y se va a acercar el verano, entonces hay que ver qué pasó, cómo llegamos a esto, y cuáles pueden ser las consecuencias. Chicos, habrá sido una crónica denunciada. Muchas veces uno piensa que uno decreta las cosas y muchas veces se habló, hay que cuidar el verano, llamando a qué iba a pasar. Y claro, yo siento personal que durante muchos meses se le tuvo mucho miedo muy encerrado, pero no, que por eso que quizás nos está pillando ahí medio débil, ojo, que no podría haber pensado que durante después del 18 podría haber aumentado la cosa en noviembre. Exacto, en noviembre. Fue en octubre como podría haber pensado. ¿Qué habrá pasado en noviembre, chicos? El problema es que había protocolos que se tenían que obedecer y obviamente el punto es que esos protocolos no se tomaron hoy día en consecuencia de esta situación. Obviamente la gente igual necesitaba, en este caso, despejarse, y también la gente, mirando de otra mirada, la gente necesitaba generar ingresos, porque hace cuántos meses no estaban trabajando, hace 8, algunos 9 meses que no tenían un funcionamiento de su local, sean pequeños locales, medianos, hasta los que son dueños de restaurantes. Efectivamente. Igual, no sé si a ustedes les pasa
que no sé si culpar por ahí la cosa, porque en general esto es como pegarle palo cuando uno está en un cumpleaños y le vendan el ojo y pegarle palo a la piñata. Porque al no tener información de la trazabilidad o de dónde va, estamos simplemente especulando, porque claro, en algún momento pensamos de que era necesario que el comercio volviera a funcionar, pero ya habíamos los primeros casos se daban una especie de clúster. ¿Qué es un clúster? Para que también entiendan, es que se daban entre familias, alguien que iba afuera, se contagiaba o tenía contacto con alguien, y finalmente se contagiaban. De los veintitantos que tenemos el día de hoy activo, ¿de qué tipo será? Yo creo que será un poco el problema, porque siempre lo hemos dicho, si en algún momento yo me enfermo, yo voy a decir, yo estoy enfermo, y me contagié de tal o me contagié de tal o cual lado. ¿Qué será esto? ¿Por qué será esto? No sé qué piensan ustedes, de que todo está muy oculto, entonces al final nos genera más incertidumbre y verdad en un momento donde necesitamos verdad. Es que hay varias cosas que se complicadas. Complicado, que está enfermo, que está enfermo, porque dice que no, porque dice que somos confidenciales, entonces son oficiales del Estado chileno que se protege la vida privada de la persona. Entonces bajo ese principio jurídico, no sé si en contra, pero es algo que no se puede tomar a la ligera, y es algo que se ha practicado desde el primer momento para ser justo. Y ahora eso no implica de que el trabajo de la seguridad, en este caso los responsables serían las que ejecutan la atención primaria, yo creo que sería la gente del municipal, a cabo ese trabajo, con la mayor cantidad de recursos posibles, o sea, no sé, tiempo de personas, de horas telefónicas, todas las personas que se trataron, se juntaron con contagiada, entonces calificar porque ahora después de este tiempo desde que llegó el bicho que fue de marzo, cuando hicimos ese primer programa sobre cómo se contagiaba toda la persona, y que básicamente yo entre moros, qué sé yo. Y fue la parte que hemos dicho, no sé si consiguió, pero de hecho lo que yo me he dado cuenta, lo que pasa es que cuando uno habla puro con lo que dice la ciencia, no se trata de hacer predicciones, se trata de simplemente basarse en algo le han dicho, se ha hecho realidad, y lo hemos estado conversando en otros programas, ha estado de esa manera, y es porque finalmente no es que estemos inventando o nos necesitamos el día de hoy para hablar, sino que porque lo que hicimos con ese día con Anchor, Simón y yo, recopilar información mucho más que nosotros, y ponerla de una manera clara para que la gente entienda. De hecho, ahora, ese marzo, muchas cosas salieron de coronavirus, ¿ya? Y a la larga nos llegó de cómo estaba el coronavirus, por qué había tanto contagio de repente, es porque el coronavirus aerosoles. No hay una gran duda sobre si se comunica como el aire o no. Pero básicamente es un virus pariente de la gripe, qué sé yo. Y dos hermanos de memoria. Básicamente aerosoles, ¿ya? ¿Y qué le dice? ¿Qué es lo que te decían? ¿O no? Y básicamente lo que se ha comprobado de que el coronavirus en cerrados es peligroso, porque se acumula, ¿ya? Esos aerosoles que pueden pegar estudios fácilmente 5 metros, se acumulan, empiezan a la gente o aspirar, sus pulmonares, o derechamente mascarilla
deficiente, o también puede estar contacto ocular, ¿ya? Si uno no tiene protección, puede entrar por el ojo. La vía aérea no es la única forma de entrada del virus. Efectivamente. Una vía de contagio. Si uno se llama a la cara. ¿Ya? Entonces al final, por ejemplo, mira, le voy a dar dos casos de que cómo ya la está imponiendo. En China, tomaron un caso de una persona que afectaron y fue a hacer una procesión budista en una zona del... No sé si fue Padre, pero una zona cercana digamos de la región autónoma. ¿Ya? Porque la persona de la ciudad y fue a hacer pero budista ya. Entonces va a un bus y estos buses chinos que son muy similares a los que tenemos acá. Son igualitos, pero ojo, este detalle, tenía así. Porque esta persona era asintomático, esparció el virus. Y cacharon que los que se contagiaron estaban cerca de él. Ni la que tenía al lado, ni las que tenía adelante ni atrás. Pero se contagiaron las que estaban cerca del chofer, los que estaban 2 más allá de él, y otras que estaban a la fila del frente. Entonces los ¿cómo pasa esto? Y lo que hicieron fue que empezaron a tenían el virus nuevo, empezaron a respirar como loco y pescaron y cacharon que en el área acondicionada alojó el virus. Entonces la hablaba, miraba, por más le dieron ganas de estornudar y el virus se pescó aire acondicionado y lo empezó a esparcir por el resto del bus. Entonces la gente que estaba al lado de él no se contagió. Fue como pescar el virus y tirarlo con onda. Pero sí se contagió que recibieron la gota circulaba. ¿Ya? Es interesante porque en ese sentido viene lo que hablamos de Pichilemu. En general la mayoría de personas que vienen están en la playa. Están en la playa, que viene por el está en la playa y donde tienen una situación del aire, entiende el viento que ahí la pregunta, ¿cuál será el fondo teniendo Pichilemu para este contacto? ¿Será realmente con los turistas? ¿Será realmente con otras personas más cercanas? Mira, te voy a agregar otro dato. Cuando empezó a el hecho de contacto cercano y era sigue siendo así, pero muchos que estas personas, pero cuando se empezó a considerar ese hecho, algunos científicos empezaron a decir igual mucho viento y de alta humedad. Y esas condiciones o sea, cada marea es todo el año. Y el viento es dominante todo el año. Es rara vez que el día no haya viento en Pichilemu. La diferencia que tan fuerte es, esa es la única diferencia a veces. Pero es algo muy presencial en Pichilemu. Claro, no podéis comparar, por ejemplo, a alguien que esté contagiado con coronavirus que no use la mascarilla, porque, y eso es lo otro, el apego a la norma de los protocolos sanitarios y cómo se aplican. Claro, por ejemplo, si una persona que está en la playa va, estornuda y tiene coronavirus, aunque no lo sepa y no lo sienta, va a contagiar a lo mejor a las personas que tienen más lejos, pero tampoco va a ser como un propagador así, como en un bus, que es un aspersor. Claro, ¿ya? Porque claro, como el viento es fuerte, claro, a la larga se va, el virus se va, en el fondo se va a ir nomás, pero las gotas más pesadas, y eso es lo que decía ese estudio, como tienen viento, van a viajar más lejos que de los 2 metros.
en lugares con un viento. factor importante lo climático, po, para Claro. O sea, que el el virus viento se sí propague. actúa como Ya. una onda Tú para lo el virus, estabas por así decirlo. Claro. Y entonces, ahí donde iría la pregunta. Externo. Y la pregunta sería, es que ¿qué habrá pasado entonces en noviembre que Pichilemu tiene más contagios con virus? ¿Será producto del viento, de la agua, de la que llegaba turista? ¿Qué creen, chiquillos, que haya pasado entonces ahora en este noviembre, que desde el 1 de noviembre comenzamos a tener todos los días 2, 3 casos y hasta ayer que eran 8? Ya, y fue como, no, ya, aquí, chiquillos, de hecho, aquí pusimos la llamada alerta y por eso dijimos, no, esto hay que conversarlo, porque finalmente a lo mejor será que no le está haciendo sentido a las personas que están en Pichilemu, por ejemplo, el uso de la mascarilla, el ver que si me siento un poco en este caso con algún síntoma de resfriado, mantener entonces el cuidado, pese a lo mejor a decir, pero es que yo sé que estoy alérgico y todo lo demás. ¿Será que finalmente nos relajamos, que dejamos que finalmente se nos fuera el miedo por el coronavirus, se nos fue el respeto y simplemente Yo nos creo que es eso abrazamos a lo que precisamente, viniera en nomás? que bajamos la guardia. Pero eso en cierta forma es natural que pasara. Sí, es natural que pasara porque igual llevamos muchos meses, llevamos básicamente 9 meses en este ejercicio de mascarilla, de distanciamiento físico y social, de toque de queda, de todas estas cuestiones, y eso cuando lo hace por un periodo prolongado agota. Y ese agotamiento empezó a pasar la cuenta en que la gente estaba empezando a crisparse como en un buque, como en un barco que llevaba meses navegando. Estaban acumulando y se iban a Exactamente. estallar en un momento determinado. Entonces, eso mismo nos está empezando a jugar en contra de tanto mantener estas medidas de seguridad y no Claro. internalizarlas como una rutina diaria, como algo propio que tenía que hacerse en una condición como esta. Entonces, eso llevó a que nosotros empezáramos a bajar la guardia, a confiarnos más, al ver que acá no habían reventado la cantidad de casos, por lo mismo también nos empezamos a confiar y dijimos, pero no, pues en Pichilemu cuánto, hay 1 o 2 casos todos los días, o con Cue hay un caso al día. Entonces, ¿para qué nos vamos a estar cuidando tanto si con eso ya tenemos como la garantía de que en Pichilemu no hay casos? Pero el problema está en que bajamos levemente la guardia. Si esta cuestión es como, nosotros seguimos en este estado de catástrofe, en donde tenemos restricción de movimiento, un montón de restricciones sobre distancia y todo el cuento. Bajamos levemente la guardia, no es una baja completa, y aún así nos pegó bastante rápido y bastante fuerte. Esta cosa es como de atrapica al indio. No da descanso. Sí. Ahora igual encima el virus es volátil. Claro, sí, ese es el problema. Uno no puede ver y contar cuántos coronavirus hay en el aire. Ahora, no se puede. Y esa cuestión, el tener que estar pensando en que tú estás, digamos, luchando contra este enemigo invisible, en que no sabes dónde está, ni de dónde viene, ni para dónde va, te hace subestimarlo. Y eso es lo que nos pegó ahora. Pero hay una gran diferencia, Marco, y quiero transmitir optimismo este espacio televisivo. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Y básicamente lo que se ha aprendido, porque a diferencia de principios de marzo, no sabíamos nada de este bicho, pues, o sea, sabíamos lo que estábamos haciendo en el programa, qué sé yo, y después con el tiempo se consolidó lo de la mascarilla, el protector facial, que la combinación de protector facial más mascarilla es la mejor forma de evitar el contagio en lugares donde hay alta, digamos, tú sabes que puedes compartir con gente enferma, ¿ya? O si atendís público tenéis que tener el protector facial. O sea, yo que soy funcionario del registro civil, yo uso eso. Ya, yo tengo que usar protector facial. Sí, las veces que venía al canal. Sí, me he visto las veces que JP viene al canal parece Gope. Pero amarillo. Amarillo. Mira, yo tengo una teoría bien loca, porque claro, de hecho lo primero que hay que decir es que el miedo tiene que eliminarse al coronavirus y hay que tener respeto. Yo creo que por ese es el concepto. No hay que andar con no hay que andar con la psicosis y todo lo demás. Hay un concepto bien interesante que se ocupa mucho en la salud,
los funcionarios de salud es que tienen que pensar que todo el mundo está contagiado. Y de esa forma tú mantienes tus medidas de seguridad con el otro. ¿Qué significa eso? Que si yo doy por hecho que estoy con ustedes al lado y yo doy por hecho que ustedes están contagiados y tengo que estar con ustedes, o sea, como dice JP, su protector, su mascarilla, ¿ya? Y eso es todo. ¿Ya? Y andar con el alcohol gel, y no con besitos, ni con abrazos, ni nada de esas cosas. Es decir, tengo que dar por hecho de que tengo que cuidarme en este caso de todo, incluso de los más cercanos. ¿Por qué? Porque finalmente uno no puede saber, en este caso, cuándo puede alguien estar contagiado, entendiéndose que, y esto aquí lamentablemente se dio, y yo no creo, no solamente creo que se dio en Pichilemu, sino que se dio en todas partes de Chile, se perdió la trazabilidad. En algún momento dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor que caigan los que caigan, y esta pega de la trazabilidad, o no la supieron hacer, ¿ya? O simplemente no la quisieron hacer, pero finalmente se desechó. Entonces, claro, EpiVigila tiene una cantidad específica que es de una persona o dos, que son los que están con contactos cercanos, pero no hacen otra investigación más allá. Y eso es importante porque finalmente cuando tú no tienes la trazabilidad, es muy difícil crear una política de contención frente a. Entonces, claro, en Servicio Salud uno dice, no, ¿sabes qué tienes que hacer? Como que están todos contagiados. Ahora, el punto es que el mundo sigue y hay que comenzar a prepararse con lo que viene. Y allí yo creo que pecamos, y digo pecamos como comunidad por una sencilla razón. Porque nosotros durante todos los meses que teníamos muy pocos contagios, las autoridades debían haber entrenado, es el concepto, haber entrenado los protocolos para poder prepararse para que llegara la gente. Las personas comenzaron a llegar, fíjense, del fin de semana después del 18, cuando comienza octubre, y desde ese fin de semana de octubre han pasado 8 en total, ¿ya? Y después de 8 fines de semana vemos que tenemos recién 20 contagios. Es decir, el primer mes de octubre se aguantó bien el coronavirus, pese a que llegaba mucha gente en el fin de semana. Pero en noviembre se desbordó. Ahora, ¿tendrá relación? ¿Por qué? Porque se abrieron, por ejemplo, las terrazas, porque se abrieron también ahora los locales de manera interna. 25%. Correcto, y será entonces que antes de ir a atender el choque, porque se entiende que hay que echar a andar la economía, ¿será que les faltó entrenar protocolos? ¿Será que les faltó capacitación? ¿Será que la autoridad finalmente no fue capaz de prever esto? Mira, yo lo que creo que puede ser una parte de eso, pero lo otro yo creo que la información cambia. Entonces, cuando se crearon los protocolos, se sabía de tal manera cómo era el coronavirus, y ahora que estamos a noviembre se sabe de otra manera. O sea, han consolidado ciertos conocimientos. Por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente de que hace unos meses atrás, cuando se estaba planificando el regreso a la actividad, esto debe haber sido como en agosto, hubo un fuerte debate a nivel internacional si el virus se transmitía por aire o si se transmitía por aerosol. Y una de las cosas que pedían que se colocara como recomendación general de la OMS es que se ventilaran los lugares cerrados, porque el coronavirus hacía, o sea, no sé si más fuerte, pero es altamente que te contagie en un lugar con mala ventilación, ¿ya? Claro. Si tú no llevas la medida adecuada, ¿ya? Y no mantienes la distancia social, ¿ya? Entonces, la ventilación en lugares cerrados es súper crítica, ¿ya? Y obviamente usar la mascarilla y la distancia social y la protector facial, o por último ocular, que es lo que uno tiene como los que usan lentes, ¿ya? Entonces, en el lapso en que se discutió eso, la OMS, y creo que sigue en esa misma postura hasta el día de hoy, no ha querido dar su brazo a torcer en el decir de que no, insiste de que solamente el contacto estrecho es la única vía de contagio, cuando los hechos están demostrando que no es así. Y este es el otro caso que yo te voy a dar como ejemplo, que es Taiwán. Taiwán, tal como decía Marco en marzo, tenía una política muy cerrada de frontera, al igual que Nueva Zelanda, sobre cómo manejar el coronavirus, ¿ya? Obviamente con el tiempo empezaron a llegar los contagiados, qué sé yo, porque gente taiwaneses que retornaban, qué sé yo, que tenían que regresar a su país de origen, y esa gente empezó a contagiar, y en algún momento se le empezó a descontrolar la cosa, pero cacharon que estaban fallando. Y lo que estaban fallando era de que a los lugares con mala ventilación. Y ahí cacharon que de nada les servía, por ejemplo, tener una oficina abierta o algún espacio abierto, cerrado, con distanciamiento social, si el lugar no estaba bien ventilado. Entonces lo que se impuso en Taiwán es de que
todo lugar de atención de público que esté cerrado tiene que tener ventilación. Tampoco se puede usar el aire acondicionado porque el aire acondicionado lo único que hace es recircular el aire y van a pasar cosas como lo que pasaron en China, en ese bus que yo le acabo de decir, incluso ha pasado en restaurantes que tenían aire acondicionado. Esto no solamente lo ha pasado en China, sino también en Dinamarca, también estaban sacando conclusiones de que el aire acondicionado era peligroso para la propagación del coronavirus. Entonces, mi modesto consejo a los comerciantes, muy patudo de mi parte, pero como consejo yo les podría dar de que más que atender afuera y además con poco distanciamiento, o sea, no quiero mencionar los restaurantes, pero hay un restaurante que ocupa casi toda la vereda en el centro y están todas las mesas bien juntas. No sé si se han fijado. Yo no salgo. Yo más allá de la pega, re poco salgo. No, yo tengo que hacer una cosa muy complicado cuando uno pasa y mientras que la gente está comiendo, así que es muy incómodo. Ya, entonces, oye, si en todo caso, a mí me pasa lo que dice Jorge, a mí me incomoda ver gente que esté comiendo en la calle, no sé, hay gente que a lo mejor le gusta, no sé Jorgito, pero yo de verdad, ahí concuerdo contigo, me siento ultra incómodo estar ahí. A mí me da lo mismo. Y eso siempre ha ocurrido en los veranos, así que no es primera vez, esto viene de años, así que viene de años, obviamente, cuando hay la calle Aníbal Pinto, donde están todos esos locales de comida rápida, ahí se llena bastante de turistas, entonces uno tiene que pasar cuidadosamente. Sí, pero ese restaurante está costando la vereda. Vamos a aprovechar a Jorgito, que Jorgito siempre tiene datos freak. Jorgito, además de la corrida de garzones, porque Lavín lo hizo, cerrar a Aníbal Pinto, o sea, ¿se ha cerrado alguna vez Aníbal Pinto como para poner mesa y hacer así como una mega fiesta? Nunca. Nunca. Solamente para la carrera Garzones nomás, desde Ángel Gaete hasta Dionisio Acevedo. Esa actividad siempre se regresa a fin de febrero. A ver. No quiero interrumpir, pero Aníbal Pinto se ha cerrado porque por años funcionó como paseo peatonal en el verano. No tenía idea de eso. Yo me acuerdo. Agustín Rossi funcionó como paseo peatonal. Justo me pasó por encima el mapa, pero esto pasa porque la conexión a internet se pone bastante pesada en momentos, así que disculpen por el corte, pero hoy es sábado, está lleno de turistas. Sí, sábado de la noche lleno de turistas, todos quieren ver Netflix al mismo tiempo. ¿Por qué no toman turnos? Dejen ver Netflix a la gente local. Otra cosa. Ya, ahora que estamos en la furia conservadora. Ya, oye, pero JP, antes que expongas tu tesis, que fue lo que estábamos haciendo cuando salimos al corte, ¿tú crees que será problema de los comerciantes este aumento que tuvimos de coronavirus? ¿Será problema de los protocolos? ¿Será problema de las terrazas? No. Yo creo que esto es algo multifactorial. Todos son responsables de esto. Esto es definitivamente multifactorial, o sea, no, las responsabilidades son compartidas, ¿ya? Compartidas. Los comerciantes hacen lo que le han dicho, pues, más que nada, que es mantener el distanciamiento social, mínimo, ¿ya? Pero esta información claro, pero esta información que yo estoy diciendo que ventile los lugares es una información que se ha consolidado después y aún así no ha sido reconocida por la OMS, ¿ya? Y la OMS, ojo, es algo por el cual el gobierno se guía estrictamente, ¿ya? Esa es la posición clara que ha tenido desde el primer día el gobierno chileno. Bueno, no tan clara, pero es otro tema. Pero el punto es que ya se sabe oficialmente de que en los lugares mal ventilados se acumula el bicho y es más probable que tú te contagies. Entonces hay que ventilar, derechamente. Tener las puertas abiertas, tener las ventanas abiertas en lugares donde hay mucha acumulación de público, ¿ya? Oye, JP, creo que este mensaje te lo está escuchando el ministro de Educación. Digo yo. Gracias. Fue un gusto. Sí. Dios te oiga. A ver, no, mira, en ese aspecto yo encuentro que tanto Dios como el diablo se han hecho los sordos en todo este año. Ya. Pues. Entonces, volviendo al punto de que tú habías dicho, Álvaro, que la reacción de los comerciantes es obviamente no, ¿ya?
porque esto es una responsabilidad compartida, ¿ya? Los comerciantes y el personal, ellos solamente se limitan a reproducir los protocolos que le han dicho, ¿ya? Y tengo la extraña impresión de que esto no estaba incluido en los protocolos, ¿ya? Porque yo me he fijado en tanto en los lugares que yo he visto así por fuera, así, que lo que se hiciste es, bueno, abrir en terraza, una buena medida. Ojalá que no ocupen la vereda como ese restaurante que no quiero andar acusando, pero tengo que decirlo porque es mal ejemplo. Pero si es verdad, po. Pero es verdad también. Pues, sí, andan sapeando por la tele. Puta, es que tienen que respetar la vía pública, digo yo. Una. ¿Ya? No. Es que eso o sea, está bien que quieran trabajar, pero pucha, no sé. En fin. Ya. Y lo otro. Es que Ahora, ojo, mira. ¿Por qué? Porque estamos hablando de restaurantes, porque uno muchas veces puede pensar acá que el problema ha sido el comercio, ¿ya? Pero, ¿cuál es, por ejemplo, el punto con los animalitos? Y eso es importante, porque, por ejemplo, ahora en la playa hay mucha gente, pero también hay animalitos, incluyendo los caballos. Pero ¿cómo se llama? Pero hasta donde yo sé, el único animal que ha transmitido el coronavirus es este primer animal que anda contagiando, que no sé si el murciélago pangolín. ¿Ya? No, pero ponte tú, vas arriba de un caballito y de repente le haces ¡achú! Y justo en la rienda. Ya. Y luego entonces alguien se sube o toma la rienda, o hay un perrito que tú le haces ¡achú! Y ese perrito se va a dar fuego por ahí y un niño chico dice ¡ay, qué lindo el perrito! Y lo toma. O sea, claro, no es que el animal transmite, sino que finalmente es un objeto de transmisión. Y la pregunta es, ¿se habrán hecho protocolos finalmente para eso? Yo no sé si después cuando uno rienda a los caballitos se le tira el isoform, ¿ya? O cómo se hará eso. Me imagino que tiene que haber un protocolo, ¿ya? Porque no hay que demonizar acá que solamente ha sido el comercio formal el que está establecido, porque también hay mucho comercio informal. Entonces, en ese sentido, acá cuando hablemos, para que nadie se sienta identificado, no estamos hablando de que el problema puede pasar solo por los comerciantes en distintas de su área, sino que aquí hay un problema generalizado, porque lo más probable es que de los 20 y tantos casos que tenemos el día de hoy activos con PCR positivo, lo más probable es que no todos son comerciantes. Claro. No, pues. De hecho, también ese es otro... Bueno, una de las cosas que dijo el ¿cómo se llama? El director del hospital, que la mayoría de los contagiados hasta el momento siguen siendo de acá. El doctor Francisco Roa, no digan el de acá del hospital. Saludos al doctor Francisco Roa. Yo lo estimo mucho. Ya, pero el director del hospital, qué sé yo, él explicaba que los contagiados siguen siendo en su gran mayoría gente de acá, pero han habido un aumento de personas que no son de acá y que se han enfermado de coronavirus, que eso ha empezado a aumentar. Claro, también, mira, eso es un punto importante porque yo, bueno, a medida que se ha ido relajando un poco la gente y se ha empezado como a decir, ya, ok, pueden empezar a moverse con ciertas restricciones, hay gente de acá que se mueve a zonas donde hay altas tasas de contagio. Gente que viaja a Santiago, gente que viaja hacia la región del Maule, o gente que viaja hacia el interior, hacia Rancagua. Y esa gente va y vuelve. Y inconscientemente también pueden traer, o sea, pueden funcionar como vectores. Entonces, eso es también un problema. Mira, justo aquí ya estoy viendo que el Álvaro está compartiendo el visor territorial COVID-19. Visor territorial. Esto es del Ministerio de Bienes Nacionales. El Ministerio de Bienes Nacionales. Sí, mira, es bien interesante porque, claro, habla un poco de la trazabilidad, que en realidad más bien son los PCR positivos que están activos. Ya, y fíjense, bueno, acá es donde tenemos estas zonas que están así como más amarillo, ya, tenemos la avenida Cahuil 9, en el sector de las villas, de las 4 villas, que yo también soy dirigente, tenemos 4, ya, fíjense, en Costanera hay 1, en el sector de Costanera, en el sector de Ortúzar también hay 2, ya, tenemos 2 por acá en el sector de la Avenida Comercio, y tenemos uno por el sector acá de ya Avenida Cahuil y uno en Las Proteas, que no, el sector de Las Proteas, que es donde estoy yo viviendo ahora. No, ese sector que estoy apuntando es el Playa Hermosa. Es Playa Hermosa. Tienes razón. No, acá está el de Las Proteas. Esto es el sector, ¿viste? Aquí también había uno.
¿ya? Sí, me cuadran entre los navegantes, parece que hay uno solo. Eso es importante, que son cuadrantes. Sí. Ahora, el punto es que acá cuando uno dice, uy, tenemos 20 y tanto activos. A ver, aquí la responsabilidad, uno puede decir, uy, es que tengo 4 aquí activos en la avenida Cahuil. Aquí la responsabilidad de la persona que tiene COVID es simplemente estar en casa. Ahora, hay gente que tiene COVID y que en realidad le da como un resfriado y como que ni transpira. Pero de verdad, yo he visto gente que está con COVID y que de verdad casi se mueren. Es decir, con dolores de cabeza, dolores de espalda y un montón de otras cosas. Entonces uno piensa que, no, si acá en Pichilemu el COVID no hace nada, como estamos en el mar como que hace cosquillas y no es tan fuerte. Hay que tener ojo con eso porque también depende del sistema inmunológico de cada uno de nosotros. Entonces, este dato es importante, ya aquí vamos a agradecer a Visión Territorial, ya porque finalmente aquí nos va diciendo dónde están los casos activos, ya focalizados. Ahora, eso no se trata de que si yo veo a alguien en la calle en este sector es como, oye, andate para la casa, tenéis que estar en cuarentena, sino que el llamado a que si yo tengo un PCR positivo, es quedarme en la casa. O sea, el sentido común me dice eso. Y sobre todo, mantener las medidas, en este caso, de cuidado. Y ojo, porque acá tenemos sectores que, claro, no hay coronavirus activo, pero sí tenemos que seguir manteniendo nosotros nuestras medidas de protección. Porque la gran pregunta es, estas personas que están aquí, que están en el sector de la avenida Cahuil, ¿creen que se hayan contagiado aquí mismo en la avenida Cahuil? ¿Será que a lo mejor salieron? ¿Será que se contagiaron en la playa? ¿Será que trabajan ya? ¿O simplemente se contagiaron con alguien que vino de Santiago? ¿Qué sé yo? Claro, esa es una de las mayores dudas que queda aquí. O sea, obviamente aquí está este tema de mantener, de resguardar digamos, el anonimato de la gente que presenta PCR positivo, porque, digamos, así debiese ser, son los protocolos OMS. Pero fuera de eso, igual es válida la pregunta. ¿Cómo se contagiaron? ¿Cómo llegaron estos casos acá a Pichilemu? ¿Son importados? ¿O gente que actúa como vector? ¿O qué? Esas son preguntas que de repente yo no sé si sean útiles en este momento poder responderlas, pero sí es importante tenerla en cuenta para la elaboración de estrategias, que esa es la parte fundamental. Y aquí... Uh-huh. Es que esas preguntas, Marcos, deberían hacerlas la gente que está encargada de esto. No, claramente. Pero el tema está en como... Yo como individual tal vez no necesito saber tanto, pero sí necesito que al menos la gente que toma decisiones sí tenga en cuenta esta información y la tenga muy bien en cuenta para tener que elaborar políticas o digamos para poder encauzar el tema acá mismo en Pichilemu. Y la pregunta es, en ese caso, las personas que están a cargo de tener que tomar decisiones sobre cómo mantener ya sea la trazabilidad o cómo regular, digamos, la entrada de más casos a Pichilemu. ¿Ocupan esta información para tomar decisiones? Esa es la pregunta que yo me hago. Porque para que hayamos tenido un aumento tan drástico... Yo creo que un instrumento adicional para tomar... O sea, yo asumo que deben usarlo. Ahora, asumo que deben usarlo. Yo tengo malas noticias. Mira, a ver, yo sé que por un lado la información está completamente desfasada. O sea, a ver, dale tú, Álvaro, porque creo que tenéis mejores datos que yo. Mira, yo tengo una... No, o sea, más que mejores datos, yo creo que en realidad, mira, la información puede que esté al corriente y todo lo demás, pero quiero que también entiendan, y todas las personas quiero que la gran pregunta es, para que también le haga sentido, ¿quién toma las decisiones aquí en Pichilemu? ¿Las toma la autoridad local? Las decisiones con respecto al coronavirus vienen desde nivel central. Entonces, claro, nosotros podemos tener ese dato. Bueno, en realidad no nosotros, no digo yo, porque yo no estoy ni ahí con... No soy autoridad todavía. No soy autoridad. Entonces, el punto es que, claro, yo no tengo para qué saber ese dato, ¿ya? Pero la pregunta es, los que son autoridad, ok, y yo tengo ese dato, ¿qué puedo hacer con eso? Si finalmente el Ministerio de Salud me dice cuáles son los protocolos a seguir, cuándo se decreta cuarentena, cuándo se cierra o no se cierra y se pone un cordón sanitario, eso no lo define un gobernador, lo define a nivel central. Entonces la gran pregunta es, bueno, ese dato, ¿para qué nos importa? ¿Para qué le debería importar ese dato a la autoridad local? Y es para una cosa muy sencilla. Miren, yo les voy a contar un secreto. Cuando ocurrió el primer caso de coronavirus,
ya ocurrió en un sector donde yo soy dirigente. Y me tocó hacerme cargo de esta chica, ¿ya? Y en este caso de la paciente, y fuimos súper buena onda con ellos. Aunque un medio, no lo voy a citar aquí porque no merece, dijo en la noticia que poco menos los vecinos habían ido a apedrearle la casa, se la querían quemar y todo lo demás. Yo me preocupé porque soy presidente de la villa, y, y no fue así, y no fue nunca así. De hecho, los vecinos se portaron súper bien y todo durante el tiempo que los chicos tuvieron. Y ahí los vecinos son los que se ponen, ¿ya? Y una cosa tan sencilla, chicos, como por ejemplo, ¿quién les va a dejar el pan? Y una cosa que dice, pero es que lleva la harina para que hagan pan. Perdón, si estáis con coronavirus, no es que estáis echados viendo Netflix. O sea, yo de verdad lo vi y es complicado, andáis enfermo, te duele o es jodida, si es una enfermedad, po. Entonces la pregunta es, bueno, ¿este dato para qué sirve? ¿Sirve finalmente para cerrar o para poner cordones sanitarios? O como dice por ahí alguien en la radio, para que, oye, es que no están haciendo nada. Si eso no tiene relación con la autoridad local. El quien entra o quien sale de Pichilemu, eso está... Eso lo termina a nivel central regional, en este caso. Ahí está. Exacto, lo determina central. O sea, no porque tú grité un día X en la radio, oye, es que no hay control, y después hagáis tu vivo en Facebook. Oye, si el problema no es ese, si el problema no es quién entra, sino que es cómo finalmente se mantienen las medidas sanitarias acá en nuestra comuna. Si ese es el punto. Y si alguien se enferma de coronavirus... ¿Cómo se llama? Falta alarma. Es el punto. Oye, obvio, porque andan todos saltones y andan finalmente todos psicoseados. Y el punto está, bueno, pero si alguien se enferma de coronavirus, ¿para qué necesito tener ese dato? Para ir en ayuda de esas personas. De verdad que es para ir en ayuda de esas personas. Y mantener obviamente la trazabilidad del territorio en particular. Pues. Pero particularmente... Exactamente. Y ahí es donde sí la autoridad local tiene que tener algo que decir. Y ahí es donde la autoridad dice, sí, ya a mí me sirve este dato, es decir, tengo el caso, ahora ya deben ser con el caso 121, caso 122, porque los nombran por número. Y ahí entonces ya al 121 le voy a dejar mercadería, al 121, al 120 me pidió remedio, etcétera, etcétera. Y eso lo debería coordinar el Departamento de Salud Municipal. Ahora, nosotros lo vimos ya, y claro, por iniciativa propia de ellos no lo hacen. Se tiene que actuar de acuerdo a la información que se recibe de este virus a través de informes médicos señalados en este caso por la Corporación de Salud, ¿cómo se llama la de salud a nivel de la ONU? La Organización Mundial de Salud. La OMS, la Organización Mundial de la Salud. La OMS, la Organización Mundial de la Salud. Obviamente ahí deben, de acuerdo a los antecedentes que envía la OMS, obviamente el gobierno debe actuar de manera enfocada en medidas y así sucesivamente a nivel central, provincial y comunal. Claro. Y ahí haciendo un trabajo coordinado. Pero obviamente este virus va renovando constantemente. Sí. Pero tal como decía el Álvaro, claro, hay que hacerse esa pregunta si se está haciendo todo lo que se puede hacer. Ese es el punto. ¿Ya? Ahora, como yo reitero una vez más, esto es responsabilidad multifactorial. O sea, desde los comerciantes, lo que ellos pueden hacer igual, porque tampoco pueden hacer mucho. O sea, limitarse a aplicar un protocolo que ellos se les enseñó. Ahora, espero que la información que acabo de decir, de que tienen que ventilar, ojalá lo puedan hacer, ¿ya? Pero... Ahora, y que tiene, ojo Juan Pablo, y que tiene un costo económico sí, no menor. Por eso, ellos pueden... Hay locales que no tienen eso para financiarlo tampoco. Hay locales pequeños que no tienen para, ¿cómo se llama?, solventar un protocolo o una asesoría enfocada en ello. De hecho, precisamente sobre ese tema quería recaer en algún momento, porque uno de los mayores problemas, ahora que se está hablando todo este tema del segundo retiro y todo lo demás, que vaya tema, pero el problema más grave está en que acá todos están sufriendo por igual. Gente común y corriente porque no percibe sueldos y comerciantes porque no tienen clientela. Y el problema está en... Y alto, y a eso súmale, Marco, que tampoco nunca se dice, pero hay personas que, claro, estamos recibiendo nuestro sueldo, que estamos trabajando, pero el costo, el encarecimiento de la vida, o sea, ha subido considerablemente. Más del 30%,
exactamente en el último año. Claro, y esa... Y más encima las cuotas y las deudas siguen. Así claro, que, las deudas no han parado. Imagínate, a mi pareja, por ejemplo, no a mi paran, pareja, por no. ejemplo, le acaban de tirar encima el cobro del crédito universitario. Y es como, ¿por qué no podían congelar esa cuestión este año? Estamos hablando de... Es una deuda que es demasiado onerosa. Es inconstitucional. Es zafado, weón. Si ya a esta altura de constitucional o no, weón, hay que tener criterio. Es la falta de empatía por parte de la, de la autoridad o de las medidas que toman Marco, la autoridad en diversas áreas. Recuerda lo que decía Portales. Cuando es necesario, la Constitución se tiene que violar. No, claro, pero es que en este momento no, cuando es necesario, ¿cachai? No lo quieren hacer. ¿Cachai? Hay un montón de cosas, estamos en una crisis, ¿cachai? Por Dios, de que salud no leyeron a Dios. una crisis de salud y económica a nivel mundial. Nadie tiene como cresta salvarse. Y sin embargo, estos güeyes siguen pensando lo mismo. ¿Cachai? De que no, ¿sabéis qué? Si esta cuestión de aquí a mañana se pasa, o qué sé yo, si podemos salir adelante, o qué sé yo, vuelvan a clase, o qué sé yo. Y, loco, en serio, ¿cómo no van a haber dos dedos de frente para poder pensar, para tener algo de criterio? Lo que me piden a mí todos los días, que tenga criterio con todas las cosas que hago, que tenga criterio cuidándome para poder cuidar a los demás, ¿cachai? Y estos buenos no son capaces de tener criterio para tener que dictaminar una hueá tan sencilla como para decir, ya saben que no cobremos nada por lo menos por 3 meses. ¿Cachai? Si no duele tanto. Esa es la hueá, porque en el gran orden de las cosas, a todos les está doliendo de una u otra forma. Que duela más o que duela menos da lo mismo ya a esta altura. No sé. Solamente un dato interesante, Marco, que la gente rica de Venezuela nunca se fue. Ah, no, claro. Entonces, la pregunta es, y yo decir, ¿pero qué tiene que ver Venezuela con esto? La pregunta es, pueden haber crisis tremenda y horrible en el país, pero hay una clase pudiente que estando en crisis o no en crisis, ya ella sigue con su vida normal. Claro. No afectan absolutamente en nada. No. Y el problema es que aquí estamos viendo que el 80% de los chilenos sí ha visto afectado. Y de hecho, el 93% de los chilenos ha visto mermado sus ingresos de una u otra manera, ya sea por alzas o por no tener ingresos. Solo un 7% de los chilenos ha podido vivir su vida normal. Aquí no ha pasado nada. Entonces la gran pregunta es, y ahí es donde nosotros nos vamos al tema político. ¿Importa lo político? Claramente que importa, porque todas estas decisiones que finalmente se han tomado con el coronavirus era un tema político. Son políticas. Claro. Ahora, pueden alegar todo lo que quieran respecto a transformar un tema de salud en un tema político, porque al final lo es. Porque quienes toman las decisiones... Porque quienes toman las decisiones, ¿cachai? Son políticos y todos se toman en base a política. Y en este caso, quienes debieran de estar tomando decisiones para poder favorecernos a todos los que estamos afectados, no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque creen que es más importante proteger la integridad de la Constitución o proteger la integridad del cumplimiento de las leyes a tener que hacer algo que beneficie realmente a la gente. Entonces ahora, claro, están aportillando el tema del segundo retiro o del tercer retiro o del N retiro que se debe hacer de la AFP. Están socializando las pérdidas. Nos están haciendo a nosotros, a cada uno que se parte el lomo trabajando, a tener que dinamitar nuestro propio futuro para poder salvarnos hoy. Pero quien debiese encargarse de tener que solucionar este problema no se está haciendo cargo. Quien debe hacerse cargo de este tema no se está haciendo cargo. Esa es la verdad. Oye, Marco, vamos a romper mito ahora. Ya, qué bueno, vamos a ocupar la tele para romper mito. Vamos. ¿Por qué? Vamos a hablar del 10%, porque ya que lo pusiste, aprovechando estos coletazos, porque el 10% se abrió la puerta gracias al coronavirus. Del COVID al 10%. Sí. No, es que está todo relacionado. El 10% se abre su puerta gracias al COVID. O sea, sin el COVID, ya, aunque hubiese habido estallido social y Chile se esté incendiando, como alguien dijo por ahí, no hubiese habido retiro. El COVID sí lo permitió, porque finalmente hay gente que realmente está horriblemente pasándolo. Pero ojo, porque mira, se habla de que 4 millones de chilenos, ya en este caso, se quedaron sin su plata en la AFP. No, bueno, se quedarían, esos 4 millones... Porque en este momento a 2 millones supuestamente se quedaron sin cotización. Ah, sí, ya. Eso, es que de 2 millones, ya que fue los primeros, ya los primeros ya de 2 millones ya se quedaron sin plata. Ahora, con el segundo retiro se van a quedar 4 millones. Bueno, de esos 4 millones, 2 millones, es decir, la mitad, son chiquillos menores de 30 años, ¿ok?
es decir, que no tenían mucha plata guardada en la AFP y ellos se van a eliminar. Tenían 2 Ahora, millones y luego medio de eso, por ahí. Claro. exacto, y los otros 2 millones y tanto, ¿ya? Son personas que iban a recibir sí o sí el aporte solidario del Estado a la hora de jubilarse. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona que finalmente en su AFP, imagínate, para que se le haya quedado sin plata, es porque máximo tenía ¿cuánto? 2 millones y medio, como dice Jorge. O sea, para que haya tenido 2 millones y medio y tú te jubilas con eso, o sea, ¿qué jubilación vas a tener? Te van a dar 1.800 pesos al mes. Entonces al final no puedes optar a eso, sino que tienes que optar a la pensión básica solidaria, que es la que da el Estado. Entonces, exacto, entonces de todas formas, ya esa gente va a tener eso, sí o sí. ¿Por qué? Porque las personas cuando se jubilan y no tienen plata en la AFP, les dan la asignación a través de la pensión básica solidaria. Y eso ha sido siempre, o sea, para que no les metan, en este caso, mentira. Y luego entonces, vamos a decir, ok, alguien, persona como profesional, como uno que ha cotizado durante aproximadamente, yo llevo 12, 13 años cotizando, es bien interesante el tema, porque claro, en el primer retiro ya yo saqué un monto que en realidad lo puedo decir sin ningún problema, era 1.300.000, porque tenía 13 millones en la cuenta, pero en marzo era bien interesante, porque yo en enero tenía 16 millones en mi cuenta de FP, y luego en marzo tenía 11 millones. O sea, yo perdí en 2 meses, ¿4? ¿5? 4 millones, sí. 4 millones. Yo perdí más plata con las movidas de la AFP que lo que yo saqué del 10%. Ahora, ¿y eso quién me lo paga? O sea, ¿quién me dice, oye, es que las pensiones tuyas van a ser miserables porque estáis sacando la plata? Perdón, la AFP perdió 4 millones míos y yo saqué 1.300.000. La gran pregunta es, entonces la AFP siempre nos está mintiendo. ¿Por qué? Es que Porque eso es súper importante que la gente también lo sepa. O sea, plata y después se va reponiendo. Pero eso es un juego. Entonces, si yo saco 1.300.000 o si saco después 2 millones más, es lo mismo que la AFP pudo haber perdido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Que cuando pierde la AFP, no pierden ellos, perdemos nosotros. Es que eso te habla, Álvaro, del poco control que han tenido la AFP por años. Mira, sin ir más lejos, porque yo aquí justo estoy revisando, ¿cachai? Mi AFP. Mi cuenta de AFP. Sí, mira, mi cuenta de AFP, claro. Y yo tengo una cagada de plata porque también mi historial de empleadores ha sido en que prefieren contratarme a boletas, ¿cachai? A tener que hacerme un contrato y tener que hacerse responsable de pagar, claro, de tener que pagar cotización y todo lo demás. Claro, porque Parecí funcionario de la salud. Ando por ahí más o menos. El asunto está en que... Chiste cruel, pero... Sí. pero el tema está en que entre enero y mayo de este año yo perdí un 20% de la plata que tenía en la AFP. Un 20%. ¿Y eso por qué? Porque la economía mundial se contrajo producto del coronavirus. Y yo perdí ese 20%, que ahora supuestamente recuperé. El tema está en que la AFP se esmera en tener que culparme a mí de que se haya perdido ese 20% de plata de mi cuenta de AFP, porque yo no ahorro lo suficiente, supuestamente, pero en realidad ellos perdieron esa plata. Claro, pero en realidad ellos perdieron esa plata porque yo no le meto plata a la AFP, no le meto plata a la AFP hace como 6 años. Porque en los últimos 6 años no me han contratado con un contrato como trabajador dependiente. Entonces no tengo imposiciones ni nada parecido. Pero el problema más grande, y que lo he visto durante esta semana, ha sido las críticas que las AFP han hecho, por ejemplo, a Felices y Forrado. Que dicen que ellos instan a la gente a tener que jugar mal con su plata y los hacen perder plata, y mucha de la gente que está siguiendo a Felices y Forrado ha perdido plata y todo el cuento. Oye, Felices y Forrado está tratando de cubrir un tema que las AFP mismas no hacen. Se supone que yo en la AFP tengo asignado un ejecutivo que se debiera de encargar de tener que avisarme a mí que yo debiera de mover la plata de un fondo a otro si es que quiero tener mayor seguridad o qué sé yo, pero no lo hacen. La AFP misma se supone que tiene ejecutivos que se encargan de tener que estar invirtiendo en las mejores cosas para poder aumentar el capital de los que tienen plata dentro de la AFP, pero eso tampoco pasa. Se supone que debieran haber utilidades detrás de esta cuestión y no lo hay. Hay gente que se va a jubilar con un... Claro, para nosotros. Claro, pero hay gente que se va a jubilar con un moco de plata
Porque las AFP y el sistema en general está pensado de tal manera de que toda persona funciona como si fuese un accionista en la bolsa. Y es como, loco, a ver, perdón. ¿Tú me veís con tiempo de tener que estar hueveando como si estuviese en la bolsa cuando tengo una familia, una casa, un trabajo del cual hacerme responsable y más encima problemas de salud? Es como, no, weón, yo no tengo tiempo para tener que estar jugando al accionista. Yo no tengo tiempo para darme las del lobo de Wall Street, weón. Eso lo habíamos conversado. Sí, lo habíamos conversado cuando salió el tema del 10%. Y es un punto con el cual yo me quedo porque de verdad, yo no tengo tiempo para poder dedicarme a ser accionista y más encima tener una vida. Ellos sí, porque no tienen vida. Pero no, porque eso sí pega. Es porque no hacen nada más en la vida, en realidad, ese es el cuento. Pero el tema está en que ¿cómo cresta se te ocurre tener que meter a todo un país en un sistema como ese, cuando claramente no pueden hacerlo, porque este país vive a partir de la asimetría de la información? Un analista económico acá de Chile dijo que el problema más grande que hay acá en Chile es el tema de la asimetría de la información en materia financiera. La gente acá no tiene idea de cómo cresta manejar su plata y más encima la estáis mandando a tener que administrar bien su plata. Entonces, cuando la gente sale perdiendo, le echáis la culpa a la gente, cuando en realidad la culpa es de quien está administrando su plata en este momento, que son las AFP. Y si las AFP administran mal mi plata, ¿por qué la culpa es mía? La culpa es de la AFP. Esa es la verdad. Es el punto. Para terminar el tema, no, eso. Y para terminar el tema, bien sencillo, porque finalmente hay que dejar en clarísimo que las AFP es un sistema de capitalización del mercado. No es un sistema, no es un sistema de asignación de pensiones. Si tuviésemos un sistema de pensiones, estaríamos con las mismas pensiones que tienen las Fuerzas Armadas. Hasta ahí lo dejo, chiquillos. Sí. Sigamos con COVID mejor. Gracias. Mira, a ver... No sé si tanto como de la Fuerza Armada, pero mejorcito. No, yo creo que sí. Andaríamos por ahí, o al menos en un punto medio. Estáis loco. O sea, en comparación al de la FP, al de la Fuerza Armada. Sí, pero es que... Es un sistema de reparto, pues entonces no... Sí, pero es que hay un sistema de reparto de la Fuerza Armada. Mucho más de la mitad, pues, si esa es la diferencia. No, un sistema de reparto donde el Estado pone más del 66%, ¿ok? Y el resto lo pone la Fuerza Armada. Ahora la pregunta es, ¿y por qué eso no es para todos los chilenos? Claramente que no, porque según la Constitución somos todos, pero parece que no somos todos iguales. Bien, chicos, hablando del COVID, ya, y es bien interesante porque el COVID empieza a abrir puertas, pues, y una de las puertas que abrió, claro, fue esta puerta del 10%. ¿Ya? Y este segundo 10%, pero también es importante porque yo creo que el COVID también nos da la oportunidad de comenzar a escucharnos lo que dice la gente acá en Pichilemu, es decir, porque hay muchas personas que culpan a tal grupo, a tal rubro, ¿ya? Y por esa misma razón creo que es importante que nos comencemos a escuchar y lo primero es decir que la responsabilidad de cuidarse del COVID no es en este caso de la autoridad, sino que es de nosotros mismos. Por eso... Autocuidado. Lo que estaba planteando es la responsabilidad compartida. Primero de nosotros como ciudadanos, al usar mascarillas, mantener la distancia, también de la autoridad de ejercer su rol fiscalizador, de los comerciantes de que cumplan con los protocolos y que lo hagan cumplir dentro de sus instalaciones en la medida que ellos puedan. Y nada, pues, o sea, ahora claro, desgraciadamente juega la matemática en nuestra contra, porque por una cuestión de probabilidades, si más gente va a un lugar, es altamente más probable la cantidad de contagio, ¿ya? También hay un juego matemático ahí, pues. Mira, igual, justo yo estaba revisando la pauta que teníamos anotada y esta cuestión es básicamente un gran juego de Among Us entre todos nosotros. Sí, no sé si hay... yo no sé si el Álvaro aquí puede sacar un poco el ojo de a quién podría ser el impostor en todo esto, o más que concentrarnos en quién es el impostor, al menos lograr terminar las tareas de la nave. Yo creo que eso es lo fundamental aquí. Si la única forma de poder ganarle al impostor es jugando de manera cooperativa. Sí. Oye, se la vamos a dejar a Jorgito que responde, pero yo voy a explicar Among Us, porque la gente que nos está viendo a lo mejor no tiene idea de qué es lo que es Among Us. Among Us... Ya, por eso, Among Us es un juego de plataforma para teléfonos celulares, ya, donde en una nave espacial se encierran 10 personas o 10 tripulantes y uno de ellos es el impostor, es decir, que tiene la misión de matar y sabotear entonces para eliminar a los otros 9.
¿ok? Y de eso se trata, tareas asignadas en la nave y que finalmente tienes que arrancar de las otras personas porque no sabes finalmente si es el impostor y te puede matar. La idea es sobrevivir al juego y se gana cuando sobrevivimos y se expulsa al impostor de la nave o cuando todos morimos y gana entonces el impostor. Ahí está Among Us. Yo no conocía ese juego, recién lo estoy... muy... Se juega en celular. Me estresó este juego. Yo no, Oye, de verdad, no conozco ningún juego de... Eso. Pero Jorge, ¿tú crees que aquí finalmente hay algún impostor, alguien que esté jugando en contra o que esté saboteando lo que está sucediendo en Pichilemu? ¿O simplemente es que no se han hecho las tareas? Yo voy a ser bien políticamente correcto y creo que obviamente hay gente que se mejore esta situación. Yo me enfoco en eso. No quiero ser como interpretar ciertas cosas que no corresponden. Obviamente las autoridades de salud están trabajando los Sí, dale. Sí, no, yo te iba a preguntar porque usted es un hombre más instruido y en ese sentido hay mucha gente en la radio. A mí me toca también hacer un programa en la radio, pero hablamos de otra cosa, nada que ver, desinformamos. Pero hay mucha gente que en la radio se dedica como a culpar, como a buscar impostores y no hacer las tareas. Bueno, es que eso ha habido durante muchos años, pues, o sea, si eso siempre ha sido así que no me extraña, desde que tengo uso de razón hay programas que buscan criticar y no aportar, pero yo quiero ser políticamente correcto y toda la autoridad, ya sean comunales, provinciales y regionales, están trabajando para obviamente establecer ciertas medidas preventivas. Jorgito, ¿será entonces que los que quieren ser autoridad son los que son impostores? Es que yo prefiero ser un poquito más pesimista en ese aspecto, Álvaro. ¡Vamos, JP! Vamos. Hay gente que hace crítica en el fondo y prefiere buscar culpables para su beneficio. Para su propio bien, su antiintereses. Ahora, lo que yo sí creo es que es el legítimo el ejercicio de la crítica. Lo que yo cuestiono es la instrumentalización. ¿Ya? Exacto. Que la gente use la crítica para beneficio propio. No tiene aporte de nada. Claro. ¿Ya? Yo creo que el ejercicio de la crítica es legítimo. Jorge, pero cuando se utiliza yo que también soy profesor de historia y mira, que yo que también soy profesor de historia y una de las críticas que hacía muy dura a la democracia en Pericle era la demagogia. ¿Será también que, y tomando a lo mejor el contexto histórico de esta demagogia en la época de oro de Pericle, ¿será que también acá se da mucha demagogia y no somos capaces de identificarla? Yo creo que sí, se da demagogia en todo. Durante muchos años se ha dado esto, así que... Y se va a seguir dando, si esto no va a parar. Siempre van a haber, obviamente, ciertos personajes o actores políticos que van a, obviamente, buscar ciertos culpables para alivianar, entre comillas, su responsabilidad y también fortalecer sus intereses, obviamente, personales, político, económico, darle lo que sea. Hoy hay gente que puede trabajar en pro obviamente de manera profesional y otros obviamente se enfocan en sus intereses personales. Claro, pues oye, Jorgito, pero no será que... eso debe ser siempre así, también, porque yo creo que la gente el 18 de octubre lo que está diciendo es, oye, no quiero más de esto. No. Pero lamentablemente... A ver, yo creo que ahí esa cuestión es importante atajarla. Yo te digo el tiro. Una cosa es resignarse y decir, ya es lo que hay. O sea, estuvimos al borde de tener que cambiar las cosas y ahora que la oferta es terrible, decimos, ya no, si no hay más que hacerle. No, pues yo creo que esa no es la parada correcta para poder hacer el cambio que todos se supone que trabajamos para poder lograr. Sí, no, pero sí... Sí, o sea, cuando uno dice que si la oferta es mala, ¿cachai? Uno tiene que hacer su propia oferta. Pero también aquí lo importante está en que
Ok, van a haber siempre, va a haber gente la misma de siempre, que va a querer colarse en este tema y tratar de, digamos, cooptar la victoria que se obtuvo en octubre. Subirse al carro de la Claro. victoria, como dicen. Pero el tema es que uno, ¿cachai? A través del voto. Al lado va a quedar, no, hombre, acuérdense del Sí, dicho. pero uno a través del voto, así como también a través de los diversos mecanismos a los cuales tenemos acceso, nosotros podemos cambiar esa realidad, no tenemos por qué conformarnos. Eso es lo fundamental. Eh, la Sí, pues sí, eso conformidad es... no es una opción, o sea, la conformidad es una de las tantas opciones que hay disponibles. No tenemos por qué quedarnos solamente con eso. Sí, pues, no, si en eso indudablemente tienes razón, pero también uno tiene que entender que hay gente que está en este juego de la política que tiene un modo de hacer las cosas y no por lo que puedo ver, no las No lo va quiere a cambiar. cambiar. Mira, lo que me ¿Ya? respecta, que hagan lo que quieran, porque... Ellos no se quieren ellos cambiar, también. ese es el punto. Sí, es que a lo que me Incluso respecta, ¿cachai? es cómodo para ellos. Sí, es que lo que a mí respecta, ¿cachai? Los políticos pueden funcionar de las formas que ellos estén acostumbrados a hacerlo. Si les va bien o no es otra cosa. Yo creo que hay un sector político en este momento en el cual tiene que haberse Sí. dado cuenta a partir del resultado del plebiscito que las técnicas o las tácticas usuales ya no funcionan. No tienen por qué funcionar. Entonces, No. si ellos no quieren cambiar la táctica, puta problema de ellos. Pero ahí Marco, la pregunta es ¿a qué segmento de la población funciona? Sí, Y eso es muy importante, de hecho, porque la población recuerda que está segmentada y claro, a un segmento de la población tú le puedes decir que esto finalmente ya no va y te identifica el concepto de demagogia, o sea, cuando estáis haciendo un vivo a la entrada pichilemo diciendo no hay controles, ya, eso uno lo identifica, pero para Eso es otras demagogo. personas, para otros segmentos de la población, te lo puede identificar casi como un líder mesiánico que vino a salvar esta situación. bueno, yo prefiero confiar en el parámetro que usa JP y pensar de que por mucho que se intenta aquí no existen los caudillos. No. Yo creo que sí, existen los caudillos. O sea, hay Los que caudillos se divertido, mimetizan pero también. Mira, no sé, yo he visto que hay muchos quienes se encumbran y a la final les basta con que alguien cercano llegue y les pegue una puñalada por detrás para que se acabe el caudillo, y eso pasa. sí. Recuerde, Marco, que Pero nosotros también- analizamos la estructura política del Pensé- país y directamente no. Estaba esperando la Chile no es reacción del tierra de Álvaro caudillo. respecto a eso. Fácil. Porque sé que históricamente... No, es que ya casi, ya mejor me callo. Sí, mira. El tema pasa es que, mira, yo creo que los caudillos caen cuando dejan de tener confianza y credibilidad en las personas. Ahora, para que un caudillo caiga, tiene que ser una cosa, pero muy, muy terrible. De hecho, si uno analiza el caso, por ejemplo, de grandes caudillos, como por ejemplo Alessandri, que Alessandri en el 20 llega a la presidencia e incluso después renuncia porque no lo dejan hacer nada. Y después cuando vuelve, todo el mundo ama que vuelva Alessandri. Él era el que viene a arreglar la crisis después del 32 Dos y Alessandri personas se que pasó al fueron lado presidentes, oscuro. no sé quién. Oye, Sí. cacha, y después se pasó para el lado oscuro y llegó a amigo de ahí de la oligarquía, ya ese león de Tarapacá No ya sé no de era el león de quién, Tarapacá. weón. Imagínate, y el que había echado a Alessandri, que había sido Ibáñez, que en el año 1925 hizo una elección trucha donde él contra un candidato del Partido Comunista que lo tenía encerrado en Isla de Pascua, hizo una elección y ganó. Ibáñez llega al poder de esa manera. Y después, ojo, después que está Alessandri, después que están todos los gobiernos radicales, Ibáñez vuelve al poder y vuelve con una escoba diciendo aquí vengo a barrer todo yo. Entonces, claro, con esos delirios ¿de quién más me mesiánicos acordé? de decir, oye, ¿sabéis qué? Yo Es que soy la depende de los solución. contextos Hoy en cuando día se no andan con dan escoba, hoy en día andan con el teléfono, andan sacando con el celular. fotos y andan por ahí. Es que los contextos también, obviamente, son acordes para ellos, si es el punto. O sea, cuando aparecen contextos de inestabilidad o de complejidad, tápenlo. Obviamente aparecen con un discurso, obviamente, demagogo, y hay gente, como tú lo planteas, tienen un arraigo potente con estas personas.
no sé, yo insisto que no es tan fácil que en Chile se alzan los que por eso, y los que se alzan por lo general no duran mucho a nivel nacional. Al nivel territorial, claro, hay excepciones, por ejemplo, a ver, de un caso emblemático, el viejo que fue alcalde de Talcahuano, por ejemplo, que fue alcalde por años Leonard y dejó de Corpus. ser alcalde hasta que se murió, ¿ya? Sí, pues, ¿Para qué decir 50 la años siendo familia alcalde. Soria ni Quique? Po? La dinastía Kim con S, que fue el alcalde, Oye, fue el papá JP, fue alcalde, de ahora el hijo, tírate, creo que. tírate alguno de Pichilemu. A ver, tírate alguno de Pichilemu. Pero aquí, Pero es que acá los de Pichilemu, a ver, ¿cuánto han durado? han 11 durado años, po, mucho tiempo. en Máximo comparación 12. a O estos viejos que sea, yo te digo, po. El 30 Oye, pero Porter, años. como decía acuérdense, el que Jorge, O'Higgins estuvo del año 1818 hasta el año 1823. O sea, en realidad 18, 19, 20 fueron 5 años nomás. Pues, y a O'Higgins lo claro, echaron. Y acuérdense sí, que po. casi lo mataron porque dijeron que se estaba transformando en rey. Y aquí hay gente que iba gobernando más tiempo que eso y nadie le dice que es rey. Es que ahora Sí, la ley lo ampara, ese es el tema. Cuando acá con en la ley de Chile la reelección. ley hace las cosas automáticamente correctas. Oye, Bueno, Yo me ojo, O'Higgins acuerdo de lo que abrió el dijo desafortunadamente Álvaro. eso en pecho. todos lados. Oye, ay, wow. Es que Chile es un O'Higgins abrió el país. pecho y dijo, mátenme. Vamos, Jorgito, vamos, Jorge. Pero Ahí, yo me ahí acuerdo se inspiró de Rafa una Correa. frase que dijo Álvaro. Yo me acuerdo de una frase que dijo Álvaro que Chile es un país de fondo. Y eso a mí obviamente me dejó como bien marcando ocupado, porque obviamente los países que están territorialmente fronterizos, obviamente son bananeros. Y siempre se discute eso, que Chile no es un país bananero, pero sí un país de fundos, po. Y Mm, también dentro de la lógica de los caudillos no nacen en latifundio, al contrario. no, po. No. No, po, Pues el entonces que la somos un lleva país de patrones, no de de caudillos. patrones, capataces y administradores. Claro, y ahora tomando esa Y gañanes, peor si gañanes. ahora tomando esa lógica, Chile Taquero, país de patrones. Puta, ya sería como tirarlo lejos, pero ¿quién es patrón en esta weá ahora? ¿Quién aspira a ser patrón ahora? No sé, eso ya es para No, entrar po, profundo. Marco, recuerde, los patrones se quedan un par de meses en los fondos y después iban a otro lado, po. ¿Quién se quedaba acá cuidando el fondo? El capataz, pues, compadre. Los Es que administradores. ahí ya me topáis como en Po. dos o tres niveles diferentes y... Oye, 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 ya no. Sí. Ahora, el punto está en que es bien interesante el cómo vamos analizando esto y las personas que nos están viendo le comienza a hacer sentido, porque muchas veces vemos simplemente una cara, ya una cara que a lo mejor puede ser amable, simpática, buena onda, pero la pregunta es, ¿qué es lo que yo necesito? Finalmente necesito a alguien que haga gestión, que sepa de gestión y que finalmente sea capaz de llevar a cabo un plan de desarrollo para una comunidad, porque de lo contrario, si es por simplemente ser un capataz, es decir, yo ser elegido por 4 años y que a partir de eso yo voy a gestionar los recursos que me dan. La gran pregunta es, bueno, ¿y qué me diferencia que no lo puede hacer Jorge, que lo puede hacer Marco, que lo puede hacer JP, lo que lo puedo hacer yo? ¿Cuál es la diferencia? No habría ninguna. ¿Qué es lo que hace diferente entonces a las personas que están en un cargo? La visión de futuro tomada y escuchar, en el presente. escuchar. Yo creo que eso es importante. Exacto, es decir, lo que yo quiero y proyecto finalmente en base a lo que en él esté presentando. Por eso es que son cargos de representación. Ojo, los cargos en Chile son cargos de representación ciudadana. No estoy eligiendo a alguien para que me gobierne en base a lo que finalmente me quiere dar. Tiene que gobernar para todos y tiene que gobernar en base entonces a la representación de un pueblo. Exacto. Es que ahí, si queremos, ya, si que estamos hablando bien en serio de cómo se debería proyectar un gobierno local, en mi modesta opinión personal, lo que debería hacerse a partir de ahora, ya que se están muriendo los liderazgos así más hacendales y autoritarios, es que Pichilemu debería con el tiempo formar una especie de organización, llámese cabildo permanente, qué sé yo, o asamblea territorial, en otros lados se llama así,
Y crear sobre todo un proyecto. ¿Qué Pichilemu queremos de aquí a los próximos 50 años? Es que, ojo, y que los que se presenten, de que vengan de esa organización, qué sé yo, se comprometan con eso y que lo cumplan y que se vayan turnando el ejercicio de ese poder a través de elecciones de alcalde y que se cumpla el proyecto, porque básicamente, no sé, pues yo lo que yo veo para Pichilemu, que ya que estamos hablando de esto, ya voy a hablar así tan bien franco. Lo que va a pasar en Pichilemu es que Pichilemu está reuniendo las condiciones para convertirse en la capital regional de aquí a los próximos 50 años. Y te voy a explicar por qué. La sequía. La sequía va a avanzar. Todo lo que está al interior de esta región se va a secar. Estoy cachando que JP está transformando Pichilemu, la región de O'Higgins, en Arrakis. Esto es Duna. Ahora la guerra va a ser por el agua. Mira, eso va a pasar. Y lo que es que no hay que ver Duna, no hay que leer Duna, Marco. Hay que ver el norte. ¿Cuáles son las ciudades más pobladas? Las ciudades que están al lado de la costa: Antofagasta, Iquique, Arica. Pero ahí hay un tema territorial e histórico, JP, que es bien interesante analizar. De hecho, el proceso de desertificación, eso es real. Yo, de hecho, no hablo en mis clases de sequía prolongada, eso es mentira. Esto es un proceso de desertificación. Y si tú ves los procesos de desertificación, ya las ciudades, más o menos a la latitud que está Pichilemu, ya va a tener aproximadamente unos 50, 60 años en la climatología del norte chico, ya es de estepa. Y en ese sentido no vamos a quedar desierto ni nada, y por la misma razón las ciudades de valle van a poder seguir funcionando sin ningún problema, con algunas complejidades que tienen que ver con el producto del agua, y ahí es como se tiene que empezar a traer desde el sur el agua, ¿ya? Eso es como más o menos lo que uno pudiese proyectar en 50, 100 años. Y en realidad, desde el punto de vista territorial, Pichilemu cumple unas condiciones que son muy de Chile, ya que Chile en general es siempre, desde el punto de vista latinoamericano, una isla. Recuerda que tienes el desierto por el norte, el infinito y más allá por el sur, la cordillera de los Andes hacia el sector del este y el Océano Pacífico por el oeste. Chile está en una isla. Pichilemu es exactamente lo mismo que Chile, porque tiene al Océano Pacífico por el oeste, la cordillera de la costa por el sector del este, hacia el sur, ya después viene el límite, en este caso con la región del Maule, y hacia el norte sigue la cordillera de la costa. Entonces, Pichilemu, incluso los pichileminos tenemos también cierta mentalidad isleña, y es porque, claro, nosotros, a diferencia de Santa Cruz, por ejemplo, y Paniagüe, y Palmilla, y Placilla, todas esas cuestiones que están todas unidas, no hay una diferencia entre ellos, pero el pichilemino sí, pues. Y eso es porque finalmente Pichilemu reúne las condiciones como para ser un polo en este caso, ni siquiera un centro económico. Y eso te lo explica el por qué, por ejemplo, ni siquiera tenemos educación superior acá. O sea, de hecho tenemos un hospital de mediana complejidad. Y lo único que Pichilemu hoy en día lo van a tomar en consideración es que para el tema del COVID y para no irnos a cuarentena, no nos van a tomar el dato con los 17.000 pichileminos que estamos permanentemente. Lo van a tomar con la población flotante que está viniendo a Pichilemu en este momento. Sí. No sé, yo ahí discrepo un poco. Yo prefiero ser más precavido, y las presiones sobre los recursos hídricos van a ser bien potentes, digamos, entre la actividad mineria, la actividad agrícola y la actividad forestal que tenemos acá en la zona. Y que más que sacar agua del sur, yo creo que lo que se va a venir son las plantas desalinizadoras. En estos momentos la tecnología es relativamente eficiente, pero ya se está por venir nuevas tecnologías que van a permitir un mejor uso del agua salada para convertirse en potable. Cuando pongan los tubos JP desde el sur, me va a decir, cuando pongan los tubos desde el sur, JP me va a decir, el Álvaro tenía razón. No, sí, lo van a hacer. Yo no discuto lo contrario. Pero por una cuestión de logística, a la larga se van a imponer las plantas desalinizadoras. Lo que pasa es que las plantas desalinizadores son un aporte, sí, y otro día podemos estar hablando de tecnología del agua, porque lo importante en este caso, y que nos quedamos con el punto central, el agua va a ser el tema.
O sea, después del coronavirus, después del tema político, se los firmo. El agua es el tema. O sea, con todo respeto, ya es tema. Lo que pasa es que no aparece en los medios. Mira, les voy a dar un solo ejemplo. Yo cuando trabajaba en Santa Cruz, yo entre mis compañeros de trabajo escuchaba cosas. Y una cosa que escuchaba es que ya habían dramas por el control de los canales de regadío. ¿Ya? Habían parceleros que por donde corría el agua ya no les corría y necesitaban regar sus campos, necesitaban incluso aguas para beber derechamente. Estaban sacando canales de que pasaban por sus terrenos, pero no era agua de ellos, legalmente. Entonces llegaban, sacaban y regaban, qué sé yo. Y esto, los que se vieron afectados, que son obviamente otros predios agrícolas más grandes, ahí yo creo que ahí hay mucha viña cruzada ahí, y derechamente empezaron a reclamar, ya han habido juicios. Ya está todo, y yo sé, por lo que me han contado estos colegas de trabajo, por lo que ellos conversan, la fiscalía no ha perseverado porque no quieren comerse, digamos, la condena social de condenar a gente por, ¿cómo se llama? Por derechamente tomar agua. Y eso está ocurriendo en todo lo que es la zona del Valle de Conchagua, Santa Cruz. Entonces, por eso yo prefiero ser un poquito más pesimista dentro de mi dentro de mi personalidad y digamos, y asumir de que Pichilemu se va a convertir en un centro poblado importante con el tiempo y que las zonas de valle tarde o temprano se van a despoblar y que acá va a recibir obviamente una mayor presión poblacional y por eso nosotros deberíamos como comunidad, como Pichilemu, deberíamos proyectarnos y pensar de que Pichilemu, porque y otra cosa que desencadenó el coronavirus, cosa que ya estaba pensando, pero que ahora se desencadenó, es que Pichilemu ya no es una ciudad tan turística. Hay mucha gente que ha elegido venirse para vivir acá, nos gusta o no. Entonces, en vez de seguir pensando que Pichilemu solamente el pueblo que espera a la gente que llegue, no, yo creo que algo ha cambiado y que ahora vive más gente de la que uno cree o de lo que uno está acostumbrado a ver. Entonces, por eso yo digo que tenemos que planificar en cómo convertir a Pichilemu en una ciudad que mantenga la identidad que somos hijos de campesinos y pescadores y proyectarla de aquí a los próximos 50 años. Y yo apuesto, o sea, tal como los viejos antiguos que en su tiempo se la jugaron porque convertir a Pichilemu en una ciudad regional, en la capital de la provincia, yo prefiero, creemos las condiciones para que seamos la capital regional, calle raja. O sea, si pudieran antes, con muchos menos recursos, con condiciones bastante más adversas políticamente, ¿por qué no ahora? No sé, la dejo ahí tirando. Jorgito, después en otro programa nos va a contar, de hecho, no fue tan así lo de la capital provincial, pero bueno, para otro programa. No, pero se la jugaron, pues si vieron que estaba la coyuntura política, si podéis estar o no de acuerdo con las figuras que se asociaron, que básicamente la gente de acá se la jugó por el régimen militar, pero si Pichilemu no hubiera sido capital provincial, no, Pichilemu sería muy distinto a lo que hoy en día. No nos hagamos lo bueno en ese aspecto. Oye, JP, un poco cerrando el programa porque no escucho ni a Jorgito ni a Marco. No sé si nos dejaron solitos. No, están en el salón todavía. Oye, para ir cerrando el programa. Dime. Ya, súper, porque el día de hoy, claro, nos convocamos en este caso para hablar del coronavirus, para hablar un poco del tema de la cuarentena, que hay que comenzar a ver que los datos con los cuales finalmente tenemos el día de hoy con respecto al tema del COVID y lo demás, lo que nos hace finalmente es prender una señal de precaución, ¿ya? Eso es importante para que las personas no se empiecen a alarmar y no digan, oye, de verdad que nos vamos a encerrar, nos vamos a ir a cuarentena, que aquí el verano se... No, yo creo que que es bueno que nos pase en este momento, ¿ya? Porque de esa forma, desde el día de mañana, que es domingo, ya, y luego la otra semana, comencemos a llevar a cabo los protocolos de manera mucho más estricta. Si hay que ir a capacitar, capacítense, ya, si tengo que ser mucho más riguroso con los protocolos, con las personas que tengo, con el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel y todas esas cosas, yo creo que es el momento ya para ponerse serio con esto, ya, hay que dejar de ir a visitar a los familiares, hay que hacer una pausa, ya, en todo lo que en algún momento empezamos a retomar todo como si fuese normal. Y yo creo que lo que hay que hacer ahora entonces es ponerse un poco más estricto con los protocolos, hay que aprender a vivir con el virus, hay que desarrollar actividad económica con el virus, pero eso tenemos que hacerlo bajo estrictas medidas, que es lo que nosotros hemos querido dar a conocer el día de hoy en este programa. Sí.
para hacerles, en este caso, este llamado de atención y de alerta para que todas las personas nos pongamos firmes con esto y rememos todos para el mismo lado. Aquí no se trata de que haya impostores, que haya gente que esté siempre criticando, sino que aquí cada uno de nosotros está cumpliendo un rol. En el caso de nosotros con Jorge somos educadores, somos profesores y tenemos que educar, ustedes son comunicadores y yo creo que acá cada uno tiene que hacer su pega y la autoridad hace su pega y nosotros hacemos nuestra pega y de esa manera entonces nos vamos a cuidar todos del coronavirus porque, ojo, coronavirus llega para quedarse. Sí, o sea, así sin controlar vamos a estar, yo cacho, por un buen rato. Sí, hay que tener responsabilidad y no tener tanta... No, dale, Jorge. No, dale tú, Álvaro, estás ahí con la idea. Yo tengo que articularla. No, es que no veo, no te veía. Ya, pero mira, yo para terminar simplemente decir que el programa, nosotros lo que hemos querido hacer en este momento, esta reunión de emergencia, es finalmente entregar esta luz de esperanza, porque finalmente, lamentablemente hay muchas personas que dijeron que poco menos que ya esto era la acabose, era la crisis, el Armagedón llegó y la crónica de esta cuarentena anunciada finalmente ya estaba aquí. Y yo creo que lo que está pasando es simplemente que, oye, pongamos atención con esto y comencemos a ser más estrictos con las medidas de seguridad, tomémoslo esto de manera más respetuosa y de esa manera entonces empecemos a cuidarnos y no a relajarnos como en algún momento lo hicimos. Yo creo que ese era un poco el sentido de lo que habíamos hecho en este llamado. ¿Ya? Ahora sí te paso la palabra, Jorge. Obviamente eso es lo que tú estás planteando y lo que se estaba conversando. Hay que asumir una responsabilidad desde nuestras profesiones o ocupaciones. Obviamente aportar y generar obviamente un diálogo transparente en donde no haya una psicosis como lo hacen algunos, obviamente, porque es su conveniencia. Y también, obviamente, informándose constantemente de lo que es este virus y contextualizarlo a la realidad territorial. Claro, yo encuentro que al final... ¿Aló? Sí, no, tranquilo. Yo encuentro que lo que acaba de pasar era como un llamado de atención necesario, de una u otra forma. Es como coronavirus, primer aviso. Y por lo mismo... Strike one. Sí, Corrón, sí, y en ese aspecto... y de hecho fue bueno, como decía el Álvaro igual, fue un buen momento en que llegara esto porque es poco antes del verano, en donde nosotros íbamos a tener una afluencia de público sí o sí. Y fue justo el momento en el cual nosotros tenemos que decir, ya, ok, se viene el verano, tenemos que pensar bien las cosas de aquí a los próximos 3 o 4 meses, porque si no hacemos las cosas bien, la vamos a pasar muy mal. Y lo importante aquí es que a partir de este primer aviso, todos, como pichileminos, nos hagamos cargo de la responsabilidad que le compete a cada uno para poder evitar de que esto se propague más allá de la cuenta. Porque al final de que nosotros tengamos o no un verano, es responsabilidad de nosotros primero y responsabilidad de nosotros después también. No sé, frente a un tema como este siempre ha costado tener una nota positiva, pero yo creo que el toque lo dio precisamente el Álvaro ahora, que es más que asustarnos, tenemos que ser cautelosos, tenemos que poner mucha atención. En vez de salir corriendo y tirarnos por la ventana, la sociedad no ha colapsado. La sociedad sigue ahí y tenemos que hacernos cargo de eso. Tenemos que jugar en conjunto como lo tenemos que hacer. Como buen pueblo que somos, tenemos que cooperar entre todos nosotros para que podamos salir adelante de este problema. Chiquillos, 1 hora y media de programa. Era una pequeña reunión de emergencia. Pero Emergencia, sí, emergencia. Y para lo rápido que tuve que levantar todo el tinglado, salió bastante bien. Agradecer a Jorge por haber estado acá en esta reunión. Agradecer a Álvaro y a JP, el compañero del crimen. Para tener que haber reflotado este formato que yo decía, chuta, no, porque tengo tanta pega que no quiero cranearme el programa. Pero echaba de menos esta cuestión. Sinceramente echaba de menos tener que juntarme y conversar. Y ahora que vamos a estar en modo pandemia de nuevo, bueno,
va a haber que hacerlo de forma remota. Así que ahí nos vamos a tener que poner de acuerdo para poder echar a andar este tema. Chiquillos. Y también hoja en Sí. blanco. Chiquillos. Sí, sobre hoja en blanco. De ahí vamos a tener que conversar sobre eso porque después del plebiscito como que me olvidé completamente que tenemos una elección ahora como en 2 semanas más. No, Sí, primarias. Lo que va a hacer son Sí, primarias. por eso. No se supone que... Primarias de alcalde y gobernadores regionales. Claro, por lo mismo. Eso es un tema que se supone que iba a ocurrir y yo me había olvidado completamente. Así que vamos a tener que hablar de eso en algún momento. Es necesario. Sí. Debería ser hablación. Sí. Mis palabras al cierre. Bueno, un agrado estar acá en la cabina, aunque sea de emergencia. Y mira, como consejo final, tal como recalcaba Álvaro y tal como estábamos recalcando nosotros detrás, esto es responsabilidades compartidas. O sea, primero debemos partir por nosotros mismos, o sea, usar mascarilla. ¿Ya? O sea, es común, desgraciadamente tengo que decir, es común ver gente sin mascarilla en lugares donde hay población O con la pública. mascarilla mal puesta. ¿Ya? La nariz... O la mascarilla mal puesta, es que en el fondo es lo mismo, no tenerla. O sea, la mascarilla te tiene que cubrir, volviendo a explicar, todo lo que es de la nariz para abajo, ¿ya? Entonces tiene que cubrir bien, ¿ya? Porque la mascarilla, más que protegerte a ti, ¿ya? Porque igual, si uno usa la mascarilla adecuada, ya sea acá en el 95, lo que uno pueda acceder, te protege. ¿ya? J. Pero sobre todo... Un inciso. Yo he visto mucha gente quejarse del tema de que la mascarilla no los deja respirar, que se sofocan o qué sé yo. Eso está bien. Eso significa que la mascarilla funciona. Funciona, sí. Eso no implica que no sea claro, molesto. pero... Es molesto. No, claro, sí. Ahí obviamente se puede ir a un lugar apartado Ya. y sacársela para respirar. Claro, pero el punto es ese. Pero el punto es que aquí quiero llegar, que la mascarilla es reflejo, porque para lo que sirve la mascarilla, lo que siempre han dicho desde un principio, es que si una persona está enferma con coronavirus, no contagie. ¿Ya? Porque para eso es más efectiva la mascarilla en general, incluso una de calidad, digamos, mediana, que es evitar que tú expulses partículas, esas gotitas que se esparcen por el aire, y que tú no las expulses y se queden en la mascarilla. ¿Ya? Porque si tú no la usas, significa una sola cosa. Desgraciadamente. Y esto, o sea, no sé, hay un estudio que dice que la gente que no usa mascarilla, que se niega a usarla, es gente que tiene cierta tendencia antisocial. Uf. Si no usa la mascarilla, comete un crimen contra la humanidad. Fuerte. O sea, es que es señal de que te preocupas por el resto, sí. Ese es el punto. ¿Ya? Una cuestión de empatía. Sí, eso es verdad. O sea, ya, y esto de no usar mascarilla es reflejo de, en mi opinión personal, de un individualismo exacerbado desde hace muchos años, en virtud de este sistema que estamos recién pelando un rato atrás. Así que esas son mis reflexión y consejo final para toda la comunidad que nos está viendo a través de las pantallas de Chino TV. Marcos, sus palabras al cierre. Paso a Jorge para que cierre y de ahí al Álvaro y ahí nos vamos. Jorge. Agradecido primero que todo a participar de este comité de emergencia, obviamente hablando con respecto a esta advertencia que nos entrega esta pandemia y este año en particular que es tan especial, así que agradecido de haber participado una vez más con ustedes y esperemos mantener informada a la comunidad, poder reflexionar con respecto a estos hechos y a las temáticas que derivan del virus, obviamente, ya sean políticas o decisiones técnicas, y ahí obviamente dialogar y llegar a ciertos consensos, también a ciertos desacuerdos. Eso. Siempre con respeto. Yo, bueno, como siempre, a agradecer entonces la invitación al programa, agradecer este espacio. Yo siempre lo digo en la radio y ahora también lo voy a decir acá en la televisión.
agradecer el que usted nos abra este espacio en su casa, porque finalmente nosotros estamos invadiendo su hogar con este programa, con lo que estamos diciendo, con lo que estamos hablando, lo que conversamos, pero es finalmente para que a cada uno de nosotros nos pueda hacer sentido y a partir de eso nos quede algo. Siempre que vemos algo, la idea es que nos quede una reflexión, que nos quede una idea, y el día de hoy hemos querido hacer esto porque la idea es a cuidarse, nada más que eso. Es decir, la responsabilidad aquí no puedo andar buscando culpables, sino que lo que tenemos que hacer es cómo finalmente hacemos las tareas, es decir, cómo nosotros desde nuestros roles finalmente vamos haciendo lo que tenemos que hacer, nada más que eso, y no pedimos absolutamente nada más. Y también en lo personal quiero agradecer a todos quienes de verdad durante estamos en vivo y en directo en el programa, me han mandado saludos, me han dicho buena onda, oye, qué bacán lo que hablan, así que saludos también a todos aquellos que nos enviaron un mensajito y también saludos a JP, a Jorge, a Marco, que siempre es un gusto estar compartiendo, chicos, con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, también agradecer la presencia de todos ustedes y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Yo cacho que va a ser súper luego. Una cosita, nos mandaron sí. un saludo. Claudia Cádiz le gustó. Sí. Dale. Claudia Cádiz no le gustó el programa, así que dice que interesante, muy bueno, y alguien lo encuentra parecido al profesor Marvel, no sé de dónde sacó esa referencia. Pero eso, ya, así que gracias Claudia por seguirnos y por estar pendientes de nuestra sintonía en Pichilemu. Y bueno, agradecerle a todos ustedes haber estado esta noche en esta programación especial, esta reunión de emergencia que hicimos con los chicos en un estilo de la cabina. Y esperamos verlos en una próxima ocasión. Ahora los dejamos con la programación habitual y nos veremos a la próxima. Sigan en compañía de pichilemutv.org, canal 16 por CableNet, vivo.pichilemutv.org. Este programa va a estar disponible en YouTube los próximos días, así que también no se preocupen si es que se lo perdieron, lo van a poder volver a ver. Y será hasta la próxima.